buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta quinta jornada de la quinta edición del ciclo Mujer y Ciencia. El ciclo de conferencias Mujer y Ciencia es un evento que nació en el año 2017 con motivo del Día Internacional Parece que tenemos un pequeño problema. Vale, perfecto. Resuelto. Bien, sigo, ¿no? Vale, perfecto. Disculpen el pequeño fallo técnico. Como decía, el ciclo de conferencias Mujer y Ciencia es un evento que surge en el año 2017 con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es realizado por la Asociación Mujer, Educación y Ciencia, la Fundación Canaria Observatorio de Temisas y la Asociación de Jóvenes Investigadores de Las Palmas. Todas ellas son organizaciones sin fines de lucro comprometidas con dar visibilidad a la labor de las científicas. Este ciclo se trata de conferencias impartidas por investigadoras en las que explican al público su trabajo y dan a conocer el importante papel de históricas científicas, que pese a que han aportado resultados relevantes en diferentes ámbitos científicos, su labor nunca fue reconocida. Nuestro objetivo es doble: visibilizar el trabajo de investigadoras e incentivar las vocaciones científico-técnicas entre las niñas y los más jóvenes. Creemos que narrar en primera persona y acercar las experiencias de mujeres científicas a la niñez y a la juventud es una manera efectiva de estimular a las nuevas generaciones. En la actualidad, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos aportados por la UNESCO entre 2014 y 2016, solo cerca del 30% de estudiantes femeninas escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas, los denominados STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. En gran medida, los prejuicios y los estereotipos de género establecidos desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de áreas científicas y tecnológicas. Desde su nacimiento, el ciclo de conferencias Mujer y Ciencia ha contado con la participación de distintos municipios de las islas de Gran Canaria y Tenerife, y han asistido todo tipo de público de manera completamente gratuita. Debido a la pandemia que estamos sufriendo, el ciclo de conferencias Mujer y Ciencia 2021 se realiza online. Queremos agradecer a los coorganizadores del ciclo Mujer y Ciencia su participación. Sin ellos no sería posible la realización de este ciclo. La Asociación Mujer, Educación y Ciencia, Asociación de Investigadores de Las Palmas, el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, la Fundación Canaria Observatorio de Temisas, Guagua Global Salcayu Tinsa, Derecho y Extranjería, Ciudad Latina, Gabinete de Orientación y Formación Paul Bolaños, Alíate Psicólogos y Guaguas Municipales. Todos ellos son entidades comprometidas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tienen toda la información relativa a cada uno de nuestros coorganizadores en la página web del ciclo Mujer y Ciencia 2021. Síguenos en nuestras redes sociales con el hashtag CMC2021. Recordarles que estamos emitiendo en directo desde la sala multimedia del IDETIC, gracias al trabajo de nuestro técnico Jaime Roberto Ticay, y también estamos retransmitiendo por Twitch, Facebook y YouTube. Hoy nos acompañan nuestras invitadas Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez y May Gómez. La primera en participar será Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez, doctora en astrofísica, con la charla Las astrónomas que libraron en la Guerra de las Galaxias. Su carrera investigadora se ha desarrollado principalmente en el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Granada, la Universidad Complutense de Madrid en España, la Universidad de St. Andrews en Reino Unido y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido además investigadora visitante en el Observatorio de Leiden y el Centro Europeo para la Tecnología y la Investigación Espacial de la Agencia Espacial Europea en los Países Bajos y en la sede del Observatorio Europeo Austral en Alemania. Su principal línea de investigación es la arqueología extragaláctica, el análisis de la historia evolutiva de las galaxias a través de las propiedades que presentan en las observaciones actuales. Muy buenas tardes, Adriana, ¿qué tal?
Much- sí, se te escucha bien. Muchísimas gracias por participar en el ciclo una vez más. Y nada, cuando quieras puedes comenzar con tu ponencia. Genial, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría comenzar, como siempre, dando las gracias a todos ustedes que están ahí escuchando por atender este tipo de iniciativas tan estupendas. Y, por supuesto, gracias a todas las entidades organizadoras y las personas organizadoras de este ciclo de charlas. En especial a ti, Arabella, que un año más me has invitado para poder acercar un poquito a la gente la labor de algunas mujeres, estas que les pongo aquí debajo, que han acercado la tarea de estudiar las galaxias en el universo a la gente. De hecho, vamos a ver, sí. De hecho, bueno, desde Hipatia de Alejandría, que es considerada por muchos la primera astrónoma en la historia, si bien es la primera de la que tenemos constancia, de hecho hay evidencias no muy claras de otras anteriores a ella, seguro que hay muchas anteriores. Y después Caroline Herschel, a la que se le considera la primera astrónoma profesional porque cobró un sueldo por dedicarse a la astronomía. Han sido muchas las mujeres que se han dedicado a esta ciencia. Y bueno, cuando digo muchas, lamentablemente por todas estas cosas que comentabas tú, Arabella, la mayoría de ellas son desconocidas. Sin embargo, han llegado hasta nosotros algunas cuya labor fue tan importante que ni siquiera la historia y los prejuicios las han podido silenciar. Y sirven como referente para que en el futuro muchas mujeres, e incluso ya hoy en día nosotras, nos hayamos dedicado a la astronomía y a partir del siglo XX a la astrofísica. Yo les quiero acercar la labor de algunas de estas mujeres que se dedican, como yo, a estudiar otras galaxias. No solamente les voy a contar un poquito de cuál fue su aportación o su principal aportación a la rama de la astrofísica, sino que me gustaría también resaltar algunos de los puntos que ellas tuvieron que sobrellevar por el hecho de ser mujer para poder dedicarse a esta ciencia. Y de hecho, ese tipo de aspectos es lo que me ha inspirado para el título de la charla, porque si bien dedicarse ya a una rama científica puede ser una labor complicada, el conseguir ir superando esos obstáculos adicionales por ser mujer las ha convertido en verdaderas guerreras que han librado esa guerra de las galaxias para poder entenderlas un poquito mejor. Comencemos para poder entender de qué estamos hablando por saber qué es una galaxia. Una galaxia no es más que un conjunto de materia ligada por la fuerza de la gravedad. En el universo todo aquello que tiene masa, como yo, ejerce una fuerza de la gravedad. Por ejemplo, pues yo y la Tierra pues tenemos las dos masas, tenemos fuerza de la gravedad y es por eso por lo que yo me mantengo unida a la Tierra. La masa de la Tierra es mayor, es por eso por lo que yo siento que soy yo la que me quedo unida a la Tierra. Bien, pues en una galaxia lo que tenemos es materia ligada por la fuerza de la gravedad. Ahora bien, cuando digo materia, ¿a qué me refiero? Bueno, en general la materia que vemos la podemos dividir en tres componentes principales. Siempre me gusta ilustrar de qué está hecha una galaxia con esta imagen. Esta es una imagen de una región de nuestra propia galaxia, en la nebulosa de Orión. Se llama la nebulosa Cabeza de Caballo, por esta formita que ven aquí. Y me gusta ilustrarla con esto porque esta región de la nebulosa de Orión fue descubierta por una mujer, por Williamina Fleming. Así que viene muy bien al caso en esta ocasión. Bien, ¿qué tres componentes visibles tenemos en una galaxia? Tenemos las estrellas, todos estos puntitos, digamos, bolitas que ven aquí, el gas, que lo ven aquí en esta imagen brillando en diferentes colores, y el polvo. El polvo no emite luz y lo que vemos es que bloquea la luz que viene pues, del gas y de las estrellas. Digo materia visible porque realmente tenemos otra componente en las galaxias, una componente además mayoritaria, que es, como podrán ustedes estar imaginándose, la materia oscura. La materia oscura no sabemos muy bien lo que es, no está muy claro. Es una materia que pensamos tiene las mismas cualidades que la materia ordinaria normal, pero que no podemos ver. Y si es así, se preguntarán, ¿cómo es posible que podamos detectarla? Bueno, pues lo hacemos, por supuesto, a través de métodos indirectos. No podemos verla, necesitamos evidencias indirectas. La primera de ellas vino a través del movimiento de las estrellas en las galaxias. ¿Cómo se mueven las estrellas en las galaxias? En el universo todo gira, todo se está moviendo, de hecho, continuamente. Y las estrellas dentro de una galaxia pues también están girando. Yo les decía antes, en las galaxias tenemos materia ligada por la fuerza de la gravedad. En las galaxias se da un equilibrio de fuerzas. En ese equilibrio también entra la fuerza de vida o raíz a ese movimiento de las estrellas. Y de hecho, con las leyes de la física que nosotros conocemos,
podemos saber, según la cantidad de materia que tengamos, cómo se deben mover las estrellas para que este sistema esté en equilibrio, permanezca como lo vemos, no se colapse ni se expanda. Aquí veríamos en rojo, en esta curva que les enseño, cómo se deben mover las estrellas de mi galaxia según la distancia al centro. Se sorprenderán a lo mejor de ver incluso estimaciones aquí fuera. De hecho, aunque nosotros vemos la galaxia y nos parece que está constreñida en esta localización, realmente en las zonas más externas sigue habiendo estrellas y materia que están ligados a la galaxia, solo que en mucha menos cantidad. Como hay mucha menos cantidad y menos materia, la velocidad de esas estrellas debería disminuir. Pero cuando hacemos medidas reales en las galaxias de verdad, lo que vemos es que la velocidad en esas zonas es alta todavía, como si realmente hubiese más materia de la que estamos viendo. Esta es de hecho la primera evidencia que tenemos de la existencia de la materia oscura, después han venido otras, pero esta fue aportación de una mujer. Una mujer que a lo mejor les suena, quizás es la más famosa de las que les presento hoy, se llama Vera Rubin. Cuando les enseño yo a las mujeres, les pongo siempre su nombre con el que ellas se daban a conocer en amarillo, pero luego les pongo en blanco otro apellido que es realmente el apellido de soltera. Si ellas se casaron, pues solían adoptar el apellido del marido. A mí me gusta siempre poner todos los apellidos. Bien, pues Vera Rubin aportó esa primera evidencia de la existencia de materia oscura y de hecho, bueno, pues no se le reconoció como debía ser. Muchos consideran que debía habérsele otorgado el premio Nobel, es algo que ya no va a ocurrir porque ella lamentablemente pues ya falleció. Y bueno, pues tiene una vida Vera Rubin muy interesante para el tema que nos ocupa hoy porque sufrió muchísimos obstáculos por ser mujer. Ella de hecho los valoraba como el aspecto más triste de su vida. Me gusta siempre contar alguno, por ejemplo, cuento que ella no podía, cuando hacía su tesis doctoral, encontrarse con su director de tesis en su despacho porque era un edificio solamente reservado para hombres y ella pues no podía. También pues le costaba mucho ir a observar a los observatorios, esto lo veremos, siempre ha sido una gran traba porque al principio pues solo se admitía a hombres, creó su propio baño en un observatorio al que fue y bueno pues tuvo muchos impedimentos. A mí de Vera Rubin siempre me gusta además resaltar que no solamente la materia oscura es una injusticia que se cometió con ella, porque hay otro aspecto que no se le reconoce, que a mí me impresiona muchísimo, del que tampoco se le dio crédito. Hoy en día sabemos que en el universo, cuando tenemos galaxias, estas se distribuyen en una estructura filamentosa. Esto que vemos aquí es una simulación numérica de cómo es una estructura filamentosa, en las uniones de las cuales hay una concentración más alta de galaxias, que es lo que se denominan cúmulos de galaxias. Bien, este tipo de estructura filamentosa con los cúmulos, la estructura que llamamos a gran escala del universo, les pido disculpas si están escuchando el sonido del vídeo, no lo pretendía, lo paro. Bueno, este tipo de estructura Vera Rubin ya lo propuso y lo había estudiado durante su tesis doctoral, pero fue 20 años después cuando por fin se reconoció. En su momento se la tomó por loca, se dio totalmente descrédito a su trabajo y no se consideró. Luego se probó que era verdad, hoy en día lo consideramos lo normal, sabemos que esto es así, sin embargo a Vera Rubin no se le reconoció. Y a mí me gusta recordarlo porque me parece una aportación muy importante y a veces nos centramos solo en eso de la materia oscura. Bien, Vera Rubin era muy amiga de otra gran astrónoma llamada Margaret Burbidge. Margaret Burbidge, la última vez que yo hablé de ella en una charla fue precisamente en este ciclo, hace un año, y ahí todavía tenía la suerte de contar que ella estaba viva, falleció el año pasado en abril, pero bueno, ya con 100 años, y ella aportó muchísimo al estudio de las galaxias, también cómo evolucionan las galaxias a lo largo de la vida, también la materia oscura. Margaret Burbidge es otro ejemplo de mujer que tuvo que superar muchísimos obstáculos. Su marido también era astrónomo, Burbidge, y bueno, por ejemplo, pues yo cuento de ella que fue la primera directora del Observatorio de Greenwich en Reino Unido. Y es curioso porque el cargo de director del Observatorio de Greenwich siempre iba unido al cargo de astrónomo real. Sin embargo, cuando llegó Margaret a este puesto de astrónoma, de directora del observatorio, se decidió que esto no podía ser. La reina no podía tener una astrónoma mujer real en su corte, y en ese momento se separaron ambos cargos. Luego duró ella muy poquito, como solamente 15 meses como directora del observatorio, y esto fue así porque tomó una decisión
de mover uno de esos telescopios del observatorio de Greenwich, un sitio donde el tiempo no acompañaba para poder explotarlo lo suficiente, a otro sitio. Y bueno, a los británicos no les hizo mucha gracia que les quitaran el telescopio de allí, pese a que a lo mejor no se estaba utilizando todo lo que podía hacerse. Y el caso es que ese observatorio, ese telescopio es el telescopio Isaac Newton, que lo tenemos desde ese momento, uy, en el observatorio del Roque de los Muchachos. Les pido disculpas, no sabía que se oían los audios. Bueno, lo tenemos en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma y ha dado muchos resultados científicos. Margaret Burbidge también sufrió muchos obstáculos para poder observar en observatorios y de hecho la primera vez que lo consiguió fue como asistente de su marido, lamentablemente. Y cuando los trabajadores del observatorio se dieron cuenta de la jugada para que ella pudiese entrar, dijeron, bueno, vale, admitimos que vengas a trabajar aquí, pero tú y tu marido no pueden dormir dentro del observatorio donde duermen todos los astrónomos, se tienen que ir fuera porque ya es demasiado permitir que encima duermas aquí. Para que se imaginen, pues, ese tipo de cositas que van mermando el tesón de las personas, pero ellas siguieron adelante y se dedicaron a la astronomía hasta el final de sus vidas. Bien, otra astrónoma que también estudió la evolución de las galaxias, también la materia oscura y también cómo se mueven las galaxias, siguiendo la misma línea de Vera Rubin o de Margaret Burbidge, fue Sandra Faber, Sandy Faber. Y ella además a mí me gusta destacar que fue una gran promotora de la construcción de telescopios. De hecho, estuvo bastante involucrada en la construcción del Hubble y de instrumentos para el telescopio espacial Hubble. Sandy Faber además es una astrónoma que, bueno, pues hay una ley muy famosa llamada la ley de Faber-Jackson, en la que se relaciona cómo se mueven las estrellas en las galaxias con el brillo que vemos, que es muy utilizada y fue elaborada con ella junto con el astrónomo Jackson. Y además formó parte de un grupo de 7 astrónomos, astrofísicos, que fue un grupo muy famoso al que se le conoció como los 7 samuráis. Ella era una de ellos, de hecho la única mujer, como se pueden imaginar, pero quiero destacar que el hecho de tener una figura femenina dentro de este grupo tan famoso y tan considerado en los congresos, etcétera, fue una gran inspiración para muchas de nosotras que veíamos que realmente se podía llegar a tener una carrera en astrofísica, podía conseguirse como ella misma lo había hecho. Les comentaba que las galaxias están compuestas de estrella, gas, polvo y materia oscura. Y dentro de esto yo me dedico a estudiar las galaxias y estoy principalmente interesada en el papel que juegan las estrellas en las galaxias. De hecho, una de las cosas que más me interesa es saber cuál es la edad de las estrellas. Algo que se pueden imaginar no es fácil, porque yo no puedo coger la galaxia, llevármela a mi laboratorio a ver qué pasa con ella y cómo de viejas son sus estrellas, ¿no? Yo me quedo aquí tranquilita en la Tierra y me llega la luz y tengo que ver cuánto de viejas son mis estrellas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos hoy en día gracias a los espectros. Un espectro consiste en tomar la luz que nos viene de las galaxias y separarla en sus colores, como el arco iris. De hecho, en sus colores no solamente nos quedamos con los colores del arco iris, sino que hay colores mucho más rojos que el rojo y muchos más azules que el azul o que el violeta. Y con toda esa información del espectro de mi galaxia, yo puedo conocer características de ella. ¿Por qué? Porque los diferentes elementos químicos, por ejemplo, pues tienen una huella espectral, un espectro único. Aquí, por ejemplo, pueden ver el espectro del Sol, esto es una imagen muy antigua, o espectro de otras estrellas, y pueden ver que tenemos zonas donde emitimos colores y zonas oscuras. Con esa información es como una huella dactilar con la que yo puedo averiguar información sobre, por ejemplo, los compuestos químicos de mis estrellas. Y conociendo cómo evolucionan las estrellas, puedo al final averiguar la edad de las estrellas en mis galaxias. Una persona pionera en estudiar cómo envejecen las estrellas de las galaxias y cómo podemos estudiarlas fue una mujer. Ella es Beatrice Tinsley, creo que es británica, pero realmente creció en Nueva Zelanda y luego se mudó a Estados Unidos. Beatrice Tinsley también estaba casada con un astrónomo, Brian Tinsley, y ella la verdad que es un ejemplo bastante triste para mí de uno de esos obstáculos que siempre se les afecta muchísimo a las mujeres, sobre todo en carreras científicas, que es la maternidad. Porque bueno, en las carreras científicas donde no puede una parar por mucho tiempo cuando tiene un bebé, porque realmente pues eso hace que te quedes detrás, ¿no? Que te quedes atrás en la carrera, pasa que muchas mujeres deciden abandonar o se van cayendo de la carrera académica
para poder dedicarse mejor a su familia. Beatrice Tinsley es un ejemplo opuesto. Ella siguió a su marido hasta Estados Unidos, donde aspiraba a poder trabajar de astrónoma en alguna universidad, y se encontró con cosas como que al llegar a la universidad del marido, por ser la mujer del profesor, le decían que ella lo que tenía que hacer era organizar el té, la tarde del té, para las otras mujeres de los astrónomos. Entonces, bueno, hasta ella le sentaba fatal, de nuevo estas pequeñas cositas que van mermando el tesón de las astrónomas. Y decidió finalmente, para poder dedicarse, ya que no conseguía trabajo donde estaba su marido ni en otros sitios, al final decidió abandonar o separarse de su marido y de sus hijos para poder ir a Yale, donde ocupó una plaza de profesora. Entonces, bueno, otro ejemplo, en este caso a mí me parece un ejemplo triste de cómo ella tuvo que dejar a su familia para poder dedicarse a la carrera científica, que es lo que a ella le apasionaba. Decidió priorizar y, bueno, tomó esa decisión. Voy a hablar por último sobre las galaxias, ya les he hablado de lo que me interesa a mí, pero hay otro aspecto que también es muy interesante y creo que al público le gusta mucho, que es el de los agujeros negros. Cuando hablo de agujeros negros, a mí me encanta precisar que existen diferentes tipos de agujeros negros. Están los agujeros negros estelares, de los que no voy a hablar hoy, y los que me interesan, que son los llamados agujeros negros supermasivos. En general, cualquier tipo de agujero negro, sea un agujero negro estelar o un agujero negro supermasivo, es siempre lo mismo. Es un montón de materia en un espacio muy pequeño, de tal manera que hay mucha gravedad. Yo antes les comentaba que todo lo que tiene masa en el universo, como por ejemplo yo, ejerce una fuerza de la gravedad, ¿verdad? O la Tierra, ¿no? Por eso estamos unidos. Y de hecho las galaxias, como esta que ven aquí al fondo, son un conjunto de materia ligada por la fuerza de la gravedad, en equilibrio con otras fuerzas como por ejemplo las debidas al movimiento, porque en el universo todo se mueve. Bien, imagínense ahora que yo tengo muchísima masa, pero además la tengo en mi mismo volumen, como estoy ahora, pues entonces ejerceré una fuerza de la gravedad muchísimo mayor. Un agujero negro no es nada raro, es eso. Por supuesto, no es nada raro y sí, porque esas condiciones tan extremas, hacen que las leyes de la física dentro del agujero negro sean complicadas de entender. En el caso de los agujeros negros supermasivos, que les estaba comentando, que los tenemos en el centro de las galaxias, lo que tenemos es la masa de millones de soles en el tamaño de un sistema solar. Ustedes figúrense, nosotros en el sistema solar tenemos la masa prácticamente de un sol, porque tenemos un sol y los planetas y los asteroides. Pero los planetas y los asteroides son casi nada comparado con la masa del sol. Sin embargo, imagínense que en lugar de un sol, en el mismo espacio tengo millones de soles. Bueno, pues como se imaginan, esto ejerce una fuerza de la gravedad brutal, enorme. Bien, pues eso lo que hace es que todo lo que se acerca lo suficiente al agujero negro no pueda escapar de él, se quede ahí ligado por la fuerza de la gravedad. Ahora, la clave aquí está, que a mí tampoco me gusta crear drama, en lo que se acerca suficiente al agujero negro. Es decir, nosotros aquí ahora, aunque tengamos un agujero negro relativamente cerca en escalas del universo, no nos pasa nada porque no estamos lo suficientemente cerca, muy cerca, para que nos afecte. Bueno, hoy en día pensamos que todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro, que es lo que llamamos un agujero negro supermasivo. Y de hecho, la noticia más famosa de esto, que les sonará a todos ustedes y por las que yo no quería dejar de hablar de este tema en una charla sobre galaxias, fue la noticia de 2019 de la foto del primer agujero negro, que es esta que les enseño aquí. Bueno, como realmente todo lo que pasa cerca del agujero negro se queda ahí atrapado, incluso la luz, lo que estamos viendo no es en sí el agujero negro está en el centro y no lo podemos ver porque de ahí la luz, que es lo que nosotros podemos fotografiar, no escapa. Sin embargo, lo que ocurre es que las cosas que están muy cerca empiezan a caer atraídos por esa fuerza de la gravedad hacia el agujero negro. Y esa caída pues libera energía y eso es lo que podemos ver aquí. Es una zona complicada llamada el horizonte de sucesos. Y de hecho, ese es el nombre que se le dio al experimento o al llamado conjunto de telescopios con los que se ha realizado esta imagen. El telescopio Horizonte de Sucesos, Event Horizon en inglés. Bien, este agujero negro, que fue fotografiado por primera vez el 10 de abril de 2019, no está en nuestra galaxia, no es el agujero negro supermasivo central de nuestra galaxia. Se encuentra en otra galaxia llamada M87. Y les comento que es la única foto que tenemos hasta ahora de un agujero negro. Una persona que ha contribuido muchísimo al estudio de los agujeros negros en otras galaxias es una astrónoma francesa llamada Françoise Combs. Ella es catedrática y me gusta también destacarla justo ahora porque la semana pasada, el 11 de febrero,
se le concedió un premio muy prestigioso para mujeres, el premio L'Oréal UNESCO de la mujer y la ciencia. Y François Camp para mí es una inspiración muy importante porque, bueno, yo trabajo en temas muy cercanos a esto, todas las mujeres que les enseño son mujeres que para mí han sido referentes en el campo de la astrofísica de galaxias. Y bueno, yo cuando leía sus artículos para aprender sobre su trabajo, pues como era muy ignorante en francés, sigo siéndolo, François pues pensaba que era un nombre de hombre. Ni siquiera lo pensé, simplemente di por hecho que era un hombre. Y cuando fui por primera vez a un congreso y la vi y me di cuenta de que era una mujer, me di cuenta de dos cosas. La primera es, me sorprendí. Y qué triste, ¿no? Que yo me tenga que sorprender porque un referente en el campo de la astronomía sea una mujer. Y la segunda es, de nuevo, una inspiración se puede. Es una mujer y mírala, ahí está, catedrática, profesora, dando charlas, la considera todo el mundo. Es una inspiración, este tipo de modelos es muy importante y es por eso que este tipo de charlas también para dar visibilidad a todas estas mujeres son muy importantes. Bien, relacionado también con el tema de los agujeros negros, otra cosa por la que no quería dejar pasar este tema en una charla sobre galaxias es sin duda qué ocurre con el agujero negro de nuestra propia galaxia. La Vía Láctea es una galaxia, ¿tenemos también nosotros un agujero negro? Pues sí, lo tenemos. Y de nuevo, como con la materia oscura, si en el agujero negro todo lo que está muy cerca se queda atrapado y nada se escapa, como por ejemplo la luz, ¿cómo lo puedo ver? Les enseño de una foto, pero es la única que tenemos, insisto, de otra galaxia M87 y de hace un par de añitos nada más, de 2019. Pues como en el tema de la materia oscura, esto lo conseguimos gracias a métodos indirectos. Esta simulación que están viendo aquí, estamos viendo estrellas que están cerca del centro de nuestra galaxia. El centro de nuestra galaxia estaría marcado por esta cruz amarilla y estamos viendo el movimiento de esas estrellas. Ven, los datos tomados son estas crucecitas con sus barras de error, ¿verdad? Son las crucecitas. Bueno, pues ese movimiento, esto es el resultado de un estudio de muchísimos años, nos indica que ahí en el centro, pese a que no vemos nada, no hay ninguna estrella que veamos ni nada, tiene que haber una gran cantidad de masa para que esta estrella de aquí tenga este movimiento, gracias a las leyes físicas que sí conocemos. Esto es una evidencia indirecta de que existe un agujero negro dentro de nuestra galaxia supermasivo y ya en 2020, no sé si recordarán, pero el Premio Nobel de Física se le concedió a 3 personas, 2 de ellas compartiendo premio debido a precisamente estas evidencias indirectas de la presencia de un agujero negro en nuestra galaxia. Uno es Reinhard Genzel, cuya ilustración tomé prestada para esta diapositiva, lo ven aquí los créditos, y la otra es una mujer, Andrea Ghez. Andrea Ghez, igual que Genzel, estuvieron trabajando durante muchísimos años en cómo se mueven las estrellas en el centro de nuestra galaxia para determinar si existe un agujero negro en ella. Muy bien. Me queda un último tema del que les quiero hablar, que son las barras de estrellas en las galaxias. Y les quiero hablar de ese tema porque es lo que a mí más me gusta, es lo que yo estudio. Les he ido trayendo siempre las temáticas que a mí me interesan. ¿Qué es una barra de estrellas en una galaxia? Bueno, les comentaba que una galaxia es un conjunto de materia que se está moviendo, en el universo todo se mueve, y que está ligada por la fuerza de la gravedad. Y las galaxias, ustedes a lo mejor se lo imaginan, pues tienen diferentes formas, pueden ser una bola, pero pueden ser con sus bracitos espirales, con sus anillitos, y muchas de ellas también presentan estructuras alargadas, como esta que vemos aquí, que tiene una estructura alargada aquí, y de hecho esta tiene otra estructura alargada aquí. Estas estructuras alargadas son lo que llamamos las barras de estrellas en las galaxias. Esta, de hecho, pues como les decía, tiene dos, podemos incluso tener dos. Estas son las galaxias que me gustan a mí. Bien, ¿y qué tiene de interés una barra de estrellas? Pues a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues como un brazo espiral, pero no. Porque, les decía, en el universo todo se mueve y todo gira. Y ustedes háganse la idea, es un poquito raro que cuando estamos esperando que algo gire, adopte una forma alargada. Por ejemplo, pues siempre pongo la misma analogía de una mujer haciendo pizza, ¿no? Dándole vueltitas a la masa así en el aire. Y claro, pues si uno se pone a dar vueltas a la masa, aquello toma forma de disco, de pizza, no toma forma nunca alargada. Entonces es un poco raro entender cómo se pueden formar estas estructuras alargadas en la galaxia y qué efecto pueden tener en la evolución de la galaxia. Les he traído otros dos ejemplos para que lo puedan ver mejor. Aquí tenemos una galaxia con sus brazos espirales y de nuevo una barra. Y aquí tenemos otra galaxia con sus brazos espirales y de nuevo una barra. Bueno, yo tenía una simulación, pero me di cuenta esta mañana de que no se estaban viendo bien los vídeos y no la pude poner, pero lo que les quería comentar con esa simulación, que de todas maneras era un dibujito, tampoco,
tampoco pasaba nada, es que uno de los efectos importantísimos que tienen las barras de estrellas en las galaxias es que pueden transportar material a lo largo de ellas, precisamente por ser alargadas y no ser círculos. Y transportan el material hacia afuera, pero también hacia el centro, hacia la zona del agujero negro. Con lo cual esto tiene consecuencias para la evolución de las galaxias. Así que yo, estudiando esas estrellas en las galaxias y también la edad de las estrellas, miro cómo se forman esas barras y también intento estudiar en el futuro el efecto que tendrá la barra en la evolución de la galaxia y su agujero negro. El campo de estudio de las barras de estrellas es un campo muy, muy potente en España. Bueno, pues siempre hay países que estudian más unas cosas, otros que estudian otras. En España estudiamos muchísimas cosas, pero podemos decir que somos fuertes en el estudio de las barras de estrellas. Y bueno, a mí me gusta mucho además hablar en este tipo de charlas de la astrofísica de barras de estrellas en España porque es un campo con, bueno, ahora se los cuento, es un campo con gran presencia femenina. Con gran presencia femenina. Esta foto que les pongo aquí es de un congreso ya viejito, en 2008, en el que hubo una sesión dedicada únicamente a estudiar, a hablar sobre barras de estrellas, y todas las ponentes de esta sesión éramos mujeres. De nuevo, pues un campo muy, muy potente. Y esto es muy importante también por lo mismo que comentaba Arabella en la introducción. Aquí arriba les estoy poniendo una gráfica de la Sociedad Española de Astronomía, en la que vemos en 2018 el número de hombres y el número de mujeres que tenemos con plaza fija en astronomía en España, en la época de postdoc, que es lo que soy yo ahora, y en la época de estudiante de doctorado. Y vemos dos cosas. Por un lado, vemos que siempre somos minoría. De hecho, muchas veces por debajo de ese 30% promedio en todas las carreras científicas, en astronomía incluso menos. Pero además vemos que el número de mujeres va disminuyendo a lo largo de la carrera, nos vamos cayendo, nos vamos dejando. Puede ser por la maternidad, puede ser por esos obstáculos que nos merman el tesón y no queremos continuar. El caso es que esto es un problema y por eso de nuevo es importante este tipo de charlas. Quería comentarles, no me puedo olvidar que también se lo preguntarán, nuestra Vía Láctea, igual que tiene un agujero negro supermasivo, también tiene una barra de estrellas. De hecho, les decía que las barras de estrellas son una cosa un poco sorprendente precisamente por ser alargadas, pero realmente son muy comunes en el universo. Al menos el 60%, 2/3 de cada 3 galaxias, al menos 2, sabemos que tienen una barra de estrellas en la galaxia, con lo cual, pues son estructuras que si bien parece que son asombrosas, son frecuentes, es importante lo que pasa con ellas porque las tenemos mucho y las tenemos incluso en casita. Bien, bueno, ¿por qué es importante este tipo de charlas entonces? Porque igual que todas estas mujeres que yo les he mostrado aquí debajo, han inspirado a gente como yo para que yo me pueda dedicar a la carrera científica y a la astrofísica, igual que estas otras chicas que estudiamos barras de estrellas, pero también otras muchas que estudian otros campos, pues yo espero que charlas como esta, en la que me ven a mí, pero también van a ver a Maya a continuación con otras ramas de la ciencia, y han visto todas estas mujeres, sirva para que muchas niñas en el futuro, si quieren, puedan y se atrevan a dedicarse a la ciencia. Además, estos obstáculos, afortunadamente, muchos de ellos ya los estamos superando. Todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Pero realmente hay cosas como los baños en los observatorios o el acceso a los observatorios que tuvieron que sufrir Vera Rubin o Margaret Burbidge, que hoy en día pues ya están superados. Ya podemos acceder a las carreras universitarias, ya podemos acceder a los trabajos, vamos mejorando y para eso necesitamos a gente como ustedes que atienden este tipo de charlas. Y yo con esto casi me voy a despedir. Creo que voy bien de tiempo para dejar plazo a Mai. Solamente quiero hacer una última aportación, porque hoy es 23 de febrero y yo no podía dejar pasar esta oportunidad para destacar a otro personaje que también inspira y ha inspirado mucho a muchas mujeres a dedicarse a las ciencias y a las carreras STEM, como decía Arabella, de ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología. Y ese es el personaje de Dana Scully, de la serie Expediente X, que hoy sería su cumpleaños, si ella existiese, es un personaje de ficción. Hoy cumpliría 57 años. Ella en la serie es licenciada en medicina y es licenciada en ciencias físicas, también es agente del FBI, y de hecho está constatado que existe el llamado efecto Scully. Muchas niñas, adolescentes que durante los 90 vieron Expediente X, se han dedicado a carreras STEM gracias a la inspiración que ella supuso. De hecho, hay un estudio del 2018 con más de 2.000 mujeres en Estados Unidos en el que se concluye que el 93, creo que es el 91% de las mujeres que vieron Expediente X admiten que Scully, el personaje de Scully, fue un modelo a seguir. El 50% admiten que aumentó su interés en las áreas STEM
y el 43% admite que empezó a interesarse para dedicarse a una carrera científica gracias al personaje de Scully. También este tipo de referentes son importantes porque, bueno, al final muchas veces llegan también, a mí me gustan los personajes reales, las personas de verdad, pero esto pues llega a ciertas personas del mundo, ¿no? Que a lo mejor no siguen este tipo de charlas, pero que ven la televisión, hoy en día son las redes sociales, y es importante reivindicar que necesitamos roles como este en lo que ven las niñas y los niños y la adolescencia de hoy en día. Tenía que hacerle este pequeño homenaje porque yo soy una niña que creció viendo Expediente X, y con esto me despido. Estaré dispuesta a atender a cualquier pregunta. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias Arabela, hablamos luego. Muchísimas gracias, Adriana, doctora en astrofísica y licenciada en física por la Universidad por la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias, Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez. Maravillosa charla. Y sí, a continuación expondrá May y luego tendremos un coloquio entre las dos ponentes de esta tarde. Como saben, cada jornada del ciclo hacemos un sorteo de merchandising de guaguas municipales entre las personas que se animen a participar en el chat en directo con preguntas para nuestros ponentes. Y también recordarles que estamos emitiendo en vivo y en directo desde la sala multimedia del IDETIC, gracias al trabajo de nuestro técnico Jaime Roberto Ticay Rivas. Y ahora vamos a dar paso a May Gómez. Y buenas tardes, May. Buenas tardes. Voy a presentarte en un... Por aquí. Perdona, May. Vale, doctora en oceanografía, catedrática de zoología en el Instituto Universitario en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, Ecoaqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus áreas de investigación son la ecología, fisiología y bioquímica del zooplancton, estudios de la transferencia de microplásticos en la cadena trófica marina, oceanografía biológica y bioquímica, metabolismo, respiración, excreción de amonio, crecimiento y producción de las comunidades zooplanctónicas. Experta en producción secundaria y en el desarrollo de nuevas metodologías para su estudio. Amplia experiencia en el estudio de los índices enzimáticos ETS, IDH y GDH. Muy buenas tardes y muchas gracias. Llegado aquí, ¿no? Bien, yo me ha encantado, en primer lugar decir, me ha encantado la charla de Adriana, pero además viene muy bien porque vamos desde las estrellas, desde lo más etéreo, hasta el mundanal mundo, ¿no? Que es lo que voy a hablarles yo un poquito ahora. Voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, pues efectivamente yo soy May Gómez y el tema que voy a hablarles es sobre los microplásticos. Esto es un tema que desgraciadamente todos hemos oído hablar más de lo que debiéramos. Tal es así que antes de la pandemia, incluso en 2018, la palabra del año fue precisamente microplástico. Y yo dirijo un grupo de investigación en la Universidad de Las Palmas que se llama EOMAR, Ecofisiología de los Organismos Marinos, dentro de este instituto Ecoaqua. Y es un grupo mayoritariamente femenino. Aquí hay 3 chicas, nada más, pero hay otra cuarta que, bueno, casualmente no salió en el día que íbamos a hacer la foto, ¿no? Pero es un grupo, bueno, con mucha fuerza femenina. Perdón. Bueno, y efectivamente, uniendo un poquito a lo que hemos venido hablando, es que desgraciadamente solo un 7% de las chicas a las que le preguntan que qué vas a hacer cuando seas mayor, pues dicen alguna profesión relacionada con la ciencia, ¿no? Y efectivamente esto es algo muy triste porque cuando vas a un aula en primero de carrera, de la mayor parte de las carreras, te encuentras que el número de chicas es ligeramente superior al de los chicos. Estos son valores del Ministerio de Economía del año 2017, pero las cosas no han cambiado mucho, donde vemos que hay un 55,8% de mujeres cuando empiezan frente a un 44% de chicos.
Bien, este valor incluso aumenta un poco más al final de la carrera, porque normalmente suele ocurrir que los chicos son los que abandonan las carreras. Entonces se gradúan más chicas todavía que chicos, ¿no? Luego llega el momento de hacer una tesis o un máster. Primero vamos a poner un máster y los números son más o menos iguales. Estamos en torno al 50% cada uno de los grupos. Incluso se acaban ese máster. Llega la tesis doctoral, lo mismo, tenemos más o menos un 50% de chicas y de chicos, pero es ahí cuando se nos acaba el porcentaje de igualdad. Y a partir de ahí, lo que son pues científicos titulares, en el caso de los investigadores del CSIC o profesores titulares de universidad, vemos que hay un 60% frente a un 40%, y ya catedráticos, pues ya ni te cuento, un 80-20%, ¿no? Efectivamente, con esto quiero decir que sí, que llegar a catedrática de universidad ha sido un largo camino. Ha sido duro, no voy a decir que no, y ha habido un camino lleno de piedras, pero yo animo a todo el mundo a que lo haga, porque realmente si es algo que te gusta, que te apasiona, que es tu vida, tienes que luchar contra eso. Y es verdad que te vas a caer muchas veces, más de lo que quisieras, ¿no? Pero bueno, después de limpiarte un poco las lágrimas de ese trompetazo que te has pegado, yo recomiendo volver a levantarte y seguir adelante, como todas esas mujeres que ha señalado Adriana, que todas hemos tenido en un momento determinado un decir, hasta aquí, no sigo, lo dejo. Pero al final continúas y das un paso más y al final te sientes recompensada porque como haces lo que te gusta, lo que es tu pasión, yo creo que no hay nada más bonito en esta vida que hacer lo que realmente le gusta a uno. Bueno, y metámonos un poquito en materia. Yo tengo varias líneas de investigación, pero en los últimos años, a partir de 2015, hemos empezado a trabajar con el tema de los plásticos. Y es que imágenes como estas son cada vez más abundantes y estamos viendo cómo hay en las costas enorme cantidad de desechos, la mayoría de ellas de origen de plástico. Hemos oído hablar incluso de islas enteramente llenas de plástico, y esto se está convirtiendo en un problema cada vez mayor. Y es que el plástico es un producto estupendo, es que pensamos en algo que fuera barato de fabricar, que durara mucho tiempo, y por eso lo hemos utilizado muchísimo. Tal es así que la producción global de plástico pues, se ha disparado muchísimo en los últimos 50 años. Fíjense cómo desde el año 76, que solo se producían unos 50 millones de toneladas, hasta 2018, donde hemos multiplicado, son 360 millones de toneladas anuales. Es decir, hemos aprendido a usar el plástico y prácticamente ya casi que no podemos vivir sin él, ¿no? Incluso se habla que si no paramos en el exceso del uso del plástico, en 2050 pues probablemente habrán más toneladas de plástico y de basura en el mar que de los propios peces. Bueno, y este plástico, solo Europa demanda unos 49 millones de toneladas. ¿Y para qué? ¿Dónde está ese plástico? Pues fíjense que la mayor parte del plástico que se produce es para el empaquetado, para el packaging, es decir, el plástico más inútil que podemos tener. Es decir, para empaquetar todo prácticamente. Y fíjense cómo otras cosas, como pueden ser la agricultura o la electrónica, tienen porcentajes mucho menores. Es decir, que realmente nuestro problema es el empaquetado. Si fuéramos capaces de reducir o incluso eliminar completamente este bloque, pues reduciríamos muchísimo el exceso de plástico. Bueno, pues de todo ese plástico que se produce, se calcula que unos 250 millones de toneladas métricas se convierten en desecho. Es decir, hay un plástico que se usa y lo mantienes en casa y lo tienes tiempo y tiempo, y otro que inmediatamente, como por ejemplo el empaquetado, te dura desde que vas del supermercado hasta tu casa y luego inmediatamente lo tiras a la basura. Es decir, que tiene una vida útil de, digamos, minutos o como mucho una hora, ¿no? Pues de esos 250 millones de toneladas que se convierten en basura, pues se estima que entre 4,7 y 12,5 van directitos al mar. Se terminan vertidos en nuestros mares.
Y como les decía, el plástico es un material fantástico. Lo hicimos también que dura muchísimo, dura tantísimo. Fíjense que, por ejemplo, una simple botellita de plástico de las de agua, pues tarda en desaparecer completamente unos 500 años. Es decir, como si en la época de cuando nació Cervantes, es decir, estamos hablando de muchísimos años. Por ejemplo, un vaso, el típico vaso de plástico, casi la vida de una persona, entre 60 y 75 años. Y quizás lo mínimo, una colilla, pues estamos hablando de entre 1 y 5 años, es decir, el tiempo de permanencia en el medio es enorme. Por lo tanto, esto hace que acumulemos y acumulemos cada vez más basura. Y es que esta basura además tiene un impacto directo con la fauna. Hay hasta 600, se han descrito hasta 690 especies que se ven directamente afectadas por el plástico. Y quizás la peor de las papeles, la que peor se lo lleva suelen ser las tortugas, las pobres, que, bueno, tienen grandes problemas de enredos con redes de plástico, asfixia, enmayamientos, pero son muchas otras especies. Por ejemplo, también las aves son imágenes muy dramáticas porque las aves son capaces de ingerir plástico, tienen un pico muy grande, pero luego no son capaces de echarlo hacia afuera y se les queda en el interior del cuerpo y finalmente con el estómago lleno son incapaces de comer, no se alimentan y terminan muriendo con todo su estómago lleno de basura. Y este plástico, ¿cómo llega al mar? ¿De dónde proviene? Pues el 80% del plástico que está en el mar viene desde los ríos, desde los desagües de nuestras casas, desde la zona costera en general. Y tan solo el 20% es el que se produce propiamente en el mar, es decir, a través de los barcos mercantes, barcos de pescadores o de la acuicultura. Una vez que llega al mar, este plástico, pues el 70% se va directamente al fondo marino, el 15% se queda repartido en lo que sería la columna de agua y solo el 15% estaría en la zona más superficial. Es decir, que lo que vemos es solamente la punta del iceberg, solo el 15% de lo que hay. Imagínense lo que estará en el fondo de nuestros mares. Tal es así que en 2019 el National Geographic editó un volumen especial específico al problema de los plásticos y pues en su portada puso esta imagen que es muy dramática donde hay una bolsa de plástico que da la idea pues de un iceberg, ¿no? Donde solo vemos una pequeña parte del problema. Bien, pues este plástico, por ejemplo, esta botella que ya les decía que puede durar unos 500 años, pues por el uso, el efecto del sol, de los rayos ultravioletas y de la erosión del mar contra las piedras, pues se va rompiendo, se va haciendo trocitos más pequeños, cada vez más pequeños, hasta llegar a esto, ¿no? Que la botella como botella no existe, pero el plástico sí que está ahí. Y eso, esas partículas pequeñas, son los microplásticos. Y es lo que vemos cuando vamos a nuestras playas, ¿no? Donde nos damos cuenta que vemos como una especie de pequeño confeti de colorines, ¿no? Que queda en la línea de la costa, de distintos colores que son partículas de microplásticos. Y estos microplásticos tienen un tamaño inferior a 5 milímetros y hay dos tipos, lo clasificamos en dos tipos, en microplásticos primarios, que son los que se fabrican ya en un tamaño inferior a los 5 milímetros, por ejemplo, las partículas que se fabrican para meter en las pastas de dientes o en los exfoliantes, y también, por ejemplo, tenemos esto que vemos aquí redondito, que son los pellets, que son la materia prima con la que se generan otros productos plásticos, ¿no? Es decir, la industria de los plásticos utiliza esos pellets, los funde y genera otros artículos. Y microplásticos secundarios serían, por ejemplo, este que vemos aquí, que son los fragmentos, es decir, el resultado de la división, fragmentación de plásticos de tamaños mayores. Bueno, esto que les comentaba de las microesferas, bueno, estuvieron muy de moda durante unos cuantos años, estaban básicamente en las cremas exfoliantes y en las pastas de dientes, tal es así que habían incluso marcas comerciales que tenían pues
enorme cantidades de microesferas en su interior, otras que tenían un poquito menos, ¿no? Y claro, cuando tú utilizabas esos productos, te lavas la cara o los dientes, luego todo eso iba a tu fregadero, tu lavamanos, y al desagüe y directamente eran vertidos al mar. Bien, afortunadamente países como el Reino Unido han prohibido completamente el uso de estas microesferas en cremas exfoliantes y se pueden cambiar por otro tipo de sustancias, incluso, pues por ejemplo, hay quien utiliza trocitos de azúcar y que al final el azúcar se disuelve y entonces cuando sale en el lavabo, pues no produce, no queda para siempre como ocurriría con el caso de las microesferas. Y otra fuente de plásticos que llegan mucho al mar son las microfibras. Y es que a día de hoy, pues casi nadie utiliza 100% algodón. El 100% algodón, que era perfecto, estupendo, pues la industria cada vez tiene más fibras, más tejidos acrílicos, el poliéster, la licra, el nylon y demás, y que son estupendos, yo no digo que no, que mantienen el calor y que son fantásticos, pero que cada vez que lo lavamos, pues son capaces de desprender unas 730.000 partículas de fibras en cada uno de los lavados. Como desgraciadamente nuestras lavadoras a día de hoy no tienen filtros, que eso es otra de las demandas que se están haciendo, que se creen filtros antes de la salida de nuestras lavadoras hacia las aguas residuales, pues lo que ocurre es que todas esas fibras van por los desagües, llegan a las estaciones de depuración y la mayor parte de ellas son vertidas directamente al mar. Bien, y es que pues los microplásticos han sido encontrados en todos los lugares de nuestro planeta, incluso los más recónditos. Justamente a finales de 2020, es decir, hace prácticamente nada, pues se descubrieron microplásticos en el Ártico. Bueno, uno cabe pensar, el Ártico es un océano que está rodeado de continentes importantes, donde están además muy industrializados, está todo el norte de Europa y está también Estados Unidos y Canadá, pero es que también han encontrado microplásticos en la Antártida. Y es que es más aún, también hay un trabajo de finales de diciembre de 2020 donde fueron al Himalaya, el punto más alto del planeta, y se encontraron fibras, partículas, fragmentos, es decir, no existe ningún lugar en nuestro planeta libre de plástico. No existe. Tenemos plástico en todos lados. Y si lo tenemos en todos lados, también lo tenemos dentro de lo que utilizamos para alimentos. Por ejemplo, se han encontrado microplásticos en la sal. Eso es lógico, puesto que si la sal se utiliza a partir de la evaporación del agua de mar, la sal marina, pues es lógico que hayan partículas de plástico en esta sal. Pero es que también la hay en el agua. El 83% de las aguas de todo el planeta tienen fibras, micropartículas. Y si está en el agua, pues también está en la cerveza, que la cerveza es agua. Es decir, se hizo también un estudio hace muy poco, finales también de 2019, principio de 2020, encargado por WWF, y encontraron que en promedio, es un modelo, obviamente, una persona puede consumir alrededor de unos 5 gramos de plástico a la semana. 5 gramos de plástico, para que nos hagamos una idea, es el peso que tiene una tarjeta de crédito. Es decir, que si nos lo ponemos a pensar, cualquier persona estaría comiéndose una tarjeta de plástico, una tarjeta de crédito, cada semana. Esto es una barbaridad, pero son los valores que nos salen. Y más aún también, esto fue también una noticia reciente, donde empiezan a encontrar microplásticos en placenta humana. Esto es un estudio de diciembre de 2020, donde se analizaron placenta de 6 mujeres y en 4 habían encontrado microplásticos. Microplásticos muy pequeños porque efectivamente tienen que traspasar las barreras, las membranas y llegar a la placenta, pero ahí estaban. O sea, incluso en lo más recóndito de nuestro propio ser.
Bueno, pues en nuestro grupo de investigación llevamos trabajando en este tema de los microplásticos desde 2015 y hemos tenido primero dos proyectitos más locales, el proyecto Microtrophic y el proyecto Biomar, entre 2015 y 2019. Luego conseguimos un proyecto europeo, el proyecto Indisit 2 de 2018 y ahora mismo está a punto de terminar. Y en estos momentos estamos trabajando ya más de lleno en estos otros dos proyectos, el proyecto Implamar, que es un proyecto para el estudio de los microplásticos en la Macaronesia, y el proyecto Ricomar, que es un proyecto para estudiar el efecto de la ingestión de microplásticos y cómo está afectando las cadenas tróficas y a los seres vivos. Bien, voy a explicarles un poquito los resultados que hemos obtenido en estos proyectos a lo largo de estos 5 años, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen de Canarias y el efecto que generan las corrientes en la acumulación de microplástico en nuestras islas. Aquí podemos ver muy bien la corriente de Canarias, que es una rama descendente de la corriente del Golfo, que viene desde la zona de Estados Unidos, baña las costas de Estados Unidos, Canadá, y luego las costas de Europa y finalmente llegan hacia Canarias. Bien, en Canarias se encuentran nuestras 7 islas, 8 ahora, perdón, y constituyen como una barrera física al paso de esa corriente, ¿no? Una barrera de tal manera que todas las partículas que vienen con esta corriente van a quedar atrapadas en las playas de orientación norte, ¿no? Y se van acumulando de nuestras islas. Y por ejemplo, ¿qué nos hemos encontrado? Pues una de las primeras cosas que nos encontramos y que además nos llamó muchísimo la atención fueron estas bandas de plástico que tenían unos números y tenían unas letras y al principio no sabíamos qué era esto, no entendíamos de dónde venían estas barras, pero con el tiempo y investigando un poquito más en ellas, nos han venido muy bien porque son marcadores perfectos. Resulta que esto tiene aquí dos letritas, M, E, y esto un número 8, esto significa que es de Maine y que era de 2008. Bien, estas, ya digo, investigando mucho en internet, buscando imágenes parecidas, resulta que son las etiquetas de las trampas de langosta, que son estas que vemos aquí, que es una pesquería muy habitual en las costas de Maine, pero también en Massachusetts, incluso Nueva Escocia, en Canadá. Y estas etiquetas son la licencia, ¿no? Cada año los pescadores tienen que renovar sus licencias y pagar unos impuestos y cambian las licencias como la ITV y cada año es de un color distinto. Quiero yo creer que estas licencias no es que las tiren directamente al mar, sino que, bueno, que la mayoría las recogen, pero que algunas se les escapan, ¿no? Lo cierto es que estas etiquetas que se escapan de Maine o de Nueva Escocia, pues terminan en la playa Alhambra, por ejemplo, o en la playa de Famara, en las Islas Canarias. Pero este aquí que terminan entre 8 y 10 años después, es decir, tardan entre 8 y 10 años en atravesar todo el Atlántico y terminar en nuestras islas. Es decir, esto para nosotros es un descubrimiento científico importante porque desde luego es una manera de datar de dónde vienen y cuánto tiempo han tardado en llegar, ¿no? Desde el punto de vista ecológico es un desastre, eso está claro, ¿no? Bien, entonces hicimos un estudio donde elegimos 3 playas que tenían orientación norte en 3 islas, la playa de la Alhambra en La Graciosa, la playa de Famara en Lanzarote y la playa de las Canteras en Gran Canaria. Las 3 playas tienen una cosa en común y es que las 3 tienen orientación norte, son playas de arena y por lo tanto son colectores de basura y de plástico. Y tienen una cosa que las diferencia y es que la playa de las Canteras es una playa urbana donde hay un número de visitantes elevado cada día. La playa de Famara tiene un número de visitantes moderado, la mayoría son surferos y no es durante todo el año. Y en el caso de la playa de la Alhambra, en La Graciosa, pues prácticamente no tiene visitantes, es una playa muy poco visitada, con muy pocos turistas y bueno, es una playa casi desierta. Bien, cuando analizamos qué nos encontramos en estas 3 playas, nos encontramos valores de
cercanos a 300 gramos por metro cuadrado. Es decir, en una cuadrícula de 1 metro cuadrado encuentro yo, recojo como si fuera un bote de mermelada de 300 gramos, un bote grande de mermelada lleno de plástico. Estos son valores enormes, son valores de lo más alto que encontramos en el planeta. O sea, siempre pensamos que a lo mejor las costas de Asia, de Indonesia, son las costas más contaminadas del planeta. Pues precisamente nuestras queridas Islas Canarias pues tienen valores de contaminación tan altos como los países asiáticos. Y también fuimos el año pasado, en 2020, a Alegranza, que no es fácil porque hay que pedir una serie de permisos, y nos encontramos que si a La Graciosa van algunas personas, muy pocas, pero algunas sí que van, a Alegranza sí que no va nadie, puesto que es una playa, hay que pedir permiso, es una reserva natural y no es fácil ir. Pues nos encontramos que había hasta 1.500 kilos de plástico que se recogían cada año. Es una barbaridad. La imagen es desoladora, es una basura, hay de todo, hay colchones, hay neveras, hay de todo que no ha llevado ningún canario allí, sino de todo que nos ha traído la corriente, ¿no? Bien, y en vista de estos valores, pues también decidimos hacer un estudio sobre la cantidad de microplásticos que se encuentran flotando, no solo ya los que están en la playa, sino flotando en la superficie del mar. Y también lo hicimos en Lanzarote, La Graciosa y Las Canteras, y nos encontramos que precisamente en la zona de la Bahía del Confital, entre la isleta y Las Canteras, nos encontramos valores de hasta 1 millón de partículas por kilómetro cuadrado. Esto fue también un valor enorme, y lo que decidimos hacer fue contar también la cantidad de zooplancton, es decir, los pequeños crustáceos que viven en la columna de agua, a ver qué cantidad había en relación con el plástico. Pues nos encontramos que había el doble de partículas de plástico que de zooplancton. Esto es un problema enorme, por ejemplo, para aquellos animales que se alimentan por filtración, es decir, por ejemplo, un tiburón ballena. Un tiburón ballena que estaría flotando con su boca abierta, filtrando, estaría alimentándose del doble de basura que de su propio alimento, con lo que pues no podrá reproducirse bien, no podrá estar bien alimentado, no podrá tener un ciclo de vida normal. Y efectivamente hemos visto que estos microplásticos van entrando en la cadena alimentaria, primero empezando por los primeros eslabones y finalmente, como decíamos, llegan a nuestro plato. Lo hemos visto, esto sería una imagen de este zooplancton, este es un copépodo y este es un eufausiáceo, esos pequeños crustáceos, segundo eslabón de la cadena trófica que ya los están ingiriendo. Y nosotros hicimos también un estudio en caballas que compramos en el mercado, unas caballas compradas en cofradías de pescadores de Gran Canaria y de Lanzarote, donde analizamos su contenido estomacal y nos encontramos cosas como esta. De tal manera que encontramos que 8 de cada 10 caballas, es decir, casi un 80%, tenían algún tipo de microplástico en el interior. O sea, algún tipo, o sea, 8 de cada 10, solo 2 no tenían nada. Lo mayor, en su mayor caso, la mayoría eran fibras, pero también habían fragmentos, trozos de pintura, films, que son lo de las bolsas de plástico, es decir, habían un montón de partículas de plástico en el interior de esas caballas. Pensamos, ¿cómo es que tendrían tanta cantidad de plástico? Entonces, una de nuestras teorías es que la mayor parte de esos plásticos que encontramos eran azules. Y resulta que en Canarias, uno de los copépodos más abundantes es este, del género Lavidocera, que es también azul y que tiene un tamaño y una forma que podría ser bastante parecida. Y creemos que probablemente esas caballas se confundieran por la forma y el color, y estuvieran ingiriendo plástico pensando que estaban comiendo su alimento habitual. Pero es que además lo hemos encontrado en otros grupos de animales, hemos encontrado en medusas, por ejemplo aquí vemos un gran trozo de plástico en el interior de medusas, lo hemos encontrado en aves, además que incluso en el caso de las aves con el gran problema de que además las madres pueden alimentar a sus crías con plástico, les pasan directamente el plástico. Lo hemos encontrado en cangrejos y lo hemos encontrado en estos que son holoturias, que es un grupo de equinodermos.
Es decir, que lo hemos encontrado en todo tipo de animales. Bueno, y al microplástico, el problema que tiene es que es un material bastante poroso y se le absorbe con D, es decir, se le pega a la pared exterior todo tipo de contaminantes químicos. Por ejemplo, los PCBs. Y es que estos PCBs se van biomagnificando en agua de mar, están en concentraciones muy diluidas y conforme vamos aumentando, subiendo en la cadena trófica, vamos viendo como en peces están a concentraciones mayores, pero en mamíferos marinos están en concentraciones muchísimo más elevadas. Bien, en el estudio que hicimos miramos otra vez nuestras 3 playas de Gran Canaria, las canteras Famara y La Alhambra, y analizamos tanto pellets como fragmentos y encontramos hasta 81 contaminantes químicos diferentes pegados a esas partículas de plástico. Uno de los valores más altos fue precisamente los DDT, los pesticidas organoclorados. Como sabemos, los DDT están prohibidos desde los años 70, pero son altamente persistentes y todavía tenemos grandes niveles de DDT, incluso son niveles muy parecidos a los encontrados en la India hace unos años cuando tuvieron una epidemia de malaria y se dedicaron a fumigar contra el mosquito DDT a ton ni son, y los valores que encontramos en Canarias sin haber tenido una epidemia de malaria son iguales, es decir, que tenemos valores muy altos. También encontramos valores altos de los filtros ultravioletas, que es lo que se ponen en las cremas solares, es decir, en este caso, en el caso de los filtros ultravioletas, los valores más altos los encontramos, por supuesto, en la playa de las Canteras, que es la que tiene una mayor asiduidad de turistas y de ciudadanos que van a visitarla, ¿no? Y efectivamente, Gran Canaria, la playa de las Canteras, pues es la que mayor contaminación presentó, puesto que es la playa que está en la isla más industrializada y con mayor turismo. Bien, ¿y qué efecto tiene este plástico en nosotros? Bueno, pues el efecto de estos contaminantes en los seres vivos no está del todo determinado. Ahora mismo estamos todos los grupos de investigación intentando estudiar en esto. Lo que sí que sabemos es que altera el sistema hormonal, son disruptores endocrinos, es decir, influyen muchísimo en la disminución de la fecundidad de las poblaciones, es decir, hay problemas de infertilidad, también de la supervivencia de las puestas, de los juveniles o los embarazos, pueden generar también problemas cardiovasculares, problemas digestivos, son mutagénicos, es decir, son capaces de producir mutaciones y también son cancerígenos. Es decir, estamos hablando de palabras mayores y por supuesto tenemos que averiguar bastante más en toda esta línea. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ya hemos oído siempre la regla de las 4 R's, ¿no? Yo a esas 4 R's les añado otras 4, reemplazar, rechazar, reparar, regular, pero yo creo que tenemos que empezar por reducir. Reducir es la palabra clave, hay que reducir drásticamente, ya luego reciclaremos, y por supuestísimo hay que regular, hay que poner normas para que no hayan plásticos, no hayan microferas en las pastas de dientes, las lavadoras tengan filtros para que no vayan esas fibras al mar. Es decir, que yo creo que estamos en el camino, cada vez ya la ciudadanía está más concienciada de que el tema de los microplásticos puede ser un problema para la salud de todos nosotros, y estamos en ello. Como siempre, lo que es la normativa y las leyes llevan un poquito más de tiempo, pero yo soy optimista y pienso que sí, que lo conseguiremos, que lo lograremos todos ayudándonos poco a poco. Y en fin, es que si no lo hacemos de esa manera, nos encontraremos una gran basura que será la que nos coma a todos. En fin, muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar un poco lo que hago, lo que ahora mismo es mi pasión, y igual que Adriana, pues encantada de resolver cualquier tipo de pregunta, debate que le surja. Muchas gracias, May, por esta maravillosa exposición. Muchísimas gracias otra vez y perdona que no mencioné el título de tu charla al inicio cuando te presenté, disculpa. Agradecer, como siempre, a las dos, tanto a ti, May, como a Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez, por estar una vez más en el ciclo Mujer y Ciencia. Como siempre,
están dispuestas a cooperar con nosotros y a participar. Y gracias por el tiempo, ¿no? Porque también han dejado de hacer otras cosas para estar aquí, o sea que muchísimas gracias. Parece que hay... A ver... sí, comentar otra vez que estamos emitiendo en directo, en vivo y en directo desde el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones, el IDETIC, en Tafira, en la isla de Gran Canaria. Y ahora vamos a dar paso al coloquio entre nuestras dos invitadas de hoy, Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez, astrofísica, doctora en astrofísica, y May Gómez, catedrática de zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Parece que todavía nuestros participantes, nuestros espectadores no se han animado a hacer preguntas por el chat, pero yo sí tengo preguntas. Primero, relativa a la charla de May, que me ha parecido súper interesante y preocupante, ¿no? Que tengamos tanta basura y tantos plásticos en el océano. Precisamente ahora en la jornada de innovación del instituto en el que trabajo vamos a hacer un debate y una jornada sobre este problema. Y me surge la pregunta, ¿cuál será la alternativa al plástico? Porque tengo entendido que en breve por normativa no va a ser posible utilizarlo. Y el material alternativo, que no sé cuál será, esa es otra pregunta, ¿también será un problema en el futuro? Bueno, no sé. A ver, por ejemplo, está claro que hay un tipo de plástico que no vamos a poder quitar de en medio, que sería, por ejemplo, todo el plástico de uso sanitario, ¿no? Y más ahora que estamos en un tema de pandemia, pues está claro que las agujas de las jeringuillas van a tener que tener un cabezal plástico. Es decir, que hay un plástico que no quitaremos nunca de en medio, pero que al final es la minoría, ¿no? Yo creo que, como decía, el mayor problema es el plástico del empaquetado, ¿no? Hay muchos grupos de investigación de tecnología de los materiales que han estado trabajando en bioplásticos, y algunos de esos bioplásticos son buenos, otros están en revisión, ¿no? Porque al final tienen otros tipos de conservantes que al final están resultando no ser del todo tan buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas que está utilizando, pues, por ejemplo, la fibra de platanera o la fibra también de la espartina, de las colas del rabo de gato, la planta esta que es invasora, y están utilizándola para hacer pues material de embalaje y objetos con macetas y demás, o sea, objetos que en otros momentos podrían haber sido de plástico, de este material, que luego son completamente degradables. He visto también, por ejemplo, botellas de agar, del que se saca de las algas, ¿no? De tal manera que cuando la botella se consume, el agar también desaparece. Es decir, que pueden haber alternativas, pero también no tenemos solo que pensar en cosas nuevas que fabriquemos, sino en volver a lo que ya teníamos. El algodón funcionaba, el tener, pues, por ejemplo, los tupperware, pues, que en vez de ser de plástico, que sean de cristal, volver a utilizar, quitar de en medio todo lo que es de un solo uso y volver a llevar, pues, tu comidita en tu fiambrerita, en una cosita que, como la llamamos en colegio, las que eran de metal, y, por ejemplo, utilizar cantimploras para beber agua en lugar de utilizar una botella de plástico. Es decir, hay ideas, ¿no? De hecho, hay muchísimos grupos en internet, si lo buscáis, de consumo ecológico, reciclado y demás, podrán encontrar miles de ideas para intentar disminuir y reducir el plástico. Es cuestión de cambiar los hábitos, porque muchas veces hacemos cosas que no somos conscientes, ¿no? Una de las cosas más graciosas que me ha pasado a mí alguna vez es que en alguna charla he enseñado que encontramos bastoncillos de los oídos en las playas, ¿no? Y los bastoncillos de los oídos, ¿qué hace un bastoncillo del oído en una playa, ¿no? Nadie va a la playa a limpiarse los oídos. Esto es que la gente en sus casas lo tiran al inodoro y le echan al agua, ¿no? Y entonces ya para ti se te acabó el problema, ya tú no ves el bastoncillo, pero ese bastoncillo termina en la playa. Entonces, un simple gesto como tener una papelera en tu baño
pues te evita que cuando te estás limpiando, gaseando, pues diga, ¿y qué hago con esto? ¿Lo tiro al váter? No, lo tiro a mi papelera y entonces ya pues no será tan perjudicial. Es decir, que es cuestión de cambiar de hábito y que muchas veces es que lo hacemos sin saberlo. O sea, hay mucha gente que no lo hace por mala voluntad, sino simplemente que no se le ocurre pensar que aquello termine en el mar, ¿no? Y por eso es importante hacer divulgación y contarlo. Ujú. Muchas gracias, May. Recordemos que Zaida Cristina Ortega habló de los materiales, de esos materiales que comentan de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la segunda jornada de este ciclo, que si nuestros espectadores están interesados e interesadas, lo pueden ver en el canal de YouTube, porque se siguen manteniendo los vídeos allí. Tenemos comentarios en el chat de Eva Domínguez. Pregunta si no hay filtros en las depuradoras que capten esas microesferas. Buena pregunta, ¿no? Es que las depuradoras tienen que tener filtros primarios, secundarios y terciarios, pero no siempre tienen todos. Y es que muchas veces la cantidad de agua que llega a la depuradora es tan grande que los filtros primarios se les taponan y muchas veces pues abren con puertas y termina yendo todo al mar. Es decir, atrapar partículas de microfibras que son de un tamaño muy pequeño es muy difícil. No todas las depuradoras tienen los 3 filtros y en ocasiones el flujo, pues por ejemplo cuando hay riadas y demás, pues lo hemos visto, llegan al mar. Lo ideal sería tenerlo a la salida de nuestras casas, o sea, que no llegaran ni siquiera a las depuradoras para no colapsarlo. Pero Claro. Es lo que vemos, es solo ir por la playa y te encontrarás pues esos bastoncillos, por ejemplo. Madre, qué pena. Pues sí, consiste en lo que comentas, ¿no? En un cambio de hábitos, concienciarnos de que estamos contaminando y que eso, al final, si no es ya por el medio ambiente, por nosotros mismos y nosotras mismos, pues que nos va a repercutir en la salud, como comentabas, ¿no? También quería preguntar a ambas que nos comentaran, bueno, ya han dicho alguna pincelada, pero quisiéramos o tenemos curiosidad de los estereotipos o las barreras que antes comentaban las dos, que se han encontrado, pues si pudieran decirnos algún ejemplo concreto, porque claro, todavía sí se comenta, ¿no? Hemos mejorado, pues como decías Adriana, ya las investigadoras pueden ir al baño en los observatorios, ¿no? Pero aunque hayamos mejorado, que bueno, que eso no debería haber sido un problema nunca, ¿no? ¿Qué barreras han encontrado ustedes en su carrera profesional? Si quieres empezar tú, Adriana, comentándonos. Hola, Arabela. Sí, bueno, yo personalmente hoy en día noto más, y esto ha supuesto un trabajo que yo he tenido que hacer para darme cuenta, los sesgos sutiles, yo los llamo así, que son cosas, bueno, o sea, es lo que comentabas, ¿no? Pues sí, yo ya puedo ir al baño en el observatorio, tengo acceso a la carrera universitaria, tengo acceso al doctorado, a centros de investigación y es difícil ver ahí un sesgo evidente, porque lo evidente todo el mundo dice, no, eso ya no existe, ¿no? Bueno, sí que sigue existiendo, pero a otro nivel como por ejemplo, y esto si hacemos un trabajo, todas aquellas que nos dediquemos a la ciencia y todos aquellos lo podremos ver porque pasa más de lo que creemos, como bien decía May, no a mala fe, pero pasan cosas así. Por ejemplo, pues sentarnos en una mesa de debate, de reunión entre colegas, todos al mismo nivel, todos y todas, y a las mujeres se las interrumpe. Se nos interrumpe más, no sé si es nuestro carácter, es lo que sea, pero la gente tiende a hablar sobre nosotras más que sobre ellas. Esto pasa muchísimo y esto yo me doy cuenta continuamente. También muchas veces ocurre que nuestra opinión no es valorada de la misma manera, no se nos tiene en cuenta una idea, a veces ocurre, yo esto lo he visto, una idea presentada por una chica y la misma idea presentada por un chico y en el futuro queda como que la presentó él, cuando realmente a lo mejor originalmente, ¿no? Igual que aquello de las galaxias de Vera Rubin, la presentó ella. Estas cuestiones sutiles están ahí presentes y quedan. Otras cosas son, por ejemplo, a las mujeres somos Adriana, May, los hombres son Einstein, Dickens, ¿no? Las chicas son Cecilia, Marie Curie, se nos llama por el nombre de pila o por el nombre de pila y el apellido. Ellos son el apellido siempre, es como una formalidad.
y esto pasa mucho, lo he visto en páginas web en las que se habla de una colaboración entre un hombre y una mujer, y él es el señor Rodríguez y ella es Marta. Entonces, este tipo de cosas no las hago como una crítica, no digo fíjense para que digan qué mal, cómo lo hace la gente, ¿no? Sino porque yo misma también he actuado de esa manera. Y he tenido que hacer un esfuerzo, y todavía hoy lo hago, por no actuar así. Porque a mí también me es más sencillo a una compañera que la veo más cercana, a lo mejor más amistosa, hablar sobre ella para debatir. Y a lo mejor a ellos los veo como más amparados en su prestigio. Pero tenemos que hacer el esfuerzo por igualar. Y estas cosas pasan muchísimo y siguen pasando, y en ambientes donde yo creía que no, sí que pasan, pero es un trabajo darse cuenta. Claro, sí, desde luego. Quiero comentar, perdona, que hay un problema de imagen con la cámara, estamos trabajando en ello, y nada, comentar que sí, que efectivamente hay que trabajar en esos sesgos que a veces son inconscientes, ¿no? Que comentas, que no nos damos cuenta y que todos y todas los hacemos. Y bueno, para eso también es este ciclo de conferencias, ¿no? Para visibilizar a las investigadoras, y también para recalcar, ¿no? Que existe un problema y que entre todos y todas pues debemos trabajar para superarlo. ¿Y tú, Mai, qué nos comentas al respecto? Pues sí, estoy completamente de acuerdo que los sesgos son sutiles. Ahora, hace unos años no eran sutiles, eran bastante grandes, ¿no? Ahora os cuento un par de detalles que me han pasado. Pero muchas veces estoy con Adriana, que muchas veces lo que pasa es que ni siquiera nosotras, mujeres, nos damos cuenta de ese sesgo. Es cuando te paras a pensarlo, cuando dices, oye, no, es que esto no es así. Lo tenemos, está tan metido en nuestra formación, en nuestra cultura, que es que ya lo damos por hecho, ni nos lo pensamos, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, te cuento un par de cositas que me pasaron a mí hace, bueno, ya unos cuantos años, ¿no? Que hoy en día es impensable, pero que afortunadamente hemos cambiado en eso. Pues, por ejemplo, cuando yo decidí tener mis hijos, ¿no? Cuando me quedé embarazada, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces, en la Universidad de Las Palmas, no me estoy yendo a otro lado, ¿no? Yo tuve que organizarme con un compañero varón de tal manera que yo di mis clases y sus clases en el periodo donde estaba embarazada, para que él diera las mías y las suyas cuando yo diera luz. Es decir, esto hoy en día es impensable. ¿Para qué tengo yo una baja laboral, no? Tengo una baja laboral, y entonces en ese tiempo se contrató una persona y ya está. Pues no, eso era impensable. Yo tuve que, embarazadísima, dar el doble de clases para que después pudiera tener unos meses libres, y también obligué a un compañero a tener el doble de clases en el momento que yo estaba de baja. O sea, eso, pues, se hacía así, no solo yo, sino otras compañeras que también tuvieron sus hijos. O sea que, imagínate. Luego habían otras cosas, por ejemplo, las becas de investigación. Eso también, gracias a Dios, ha cambiado, ¿no? Si las becas de investigación, tú tienes un periodo de 2 años desde que acabas la carrera hasta que puedes solicitar una beca, ¿no? Si te han pasado 3 o 4 años, ya no la puedes pedir, ¿no? Pues conocía yo una amiga que el último año de la carrera, pues se quedó embarazada, fue un accidente, se quedó embarazada y se quedó criando a su chico, a su bebecito, y no se percató en ese momento que lo de los 2 años, así que cuando ella fue a pedir una beca, le dijeron, no puedes pedir una beca porque se te ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, eso a día de hoy, gracias a Dios, ya se ha cambiado. Entonces, cualquier persona, sea un chico o una chica, que justifique que en un periodo de tiempo ha estado al cuidado de un hijo o al cuidado incluso de una familiar mayor, pues se le descuenta. Pero eso antes era imposible, los sexenios, lo mismo. Tú, como bien decía Adriana, el tener un hijo significaba que tu producción la tenías que parar, y si tu producción la para, estás parando tu futuro, porque tus compañeros varones de al lado siguen corriendo, y tú ya no puedes correr con el caldero y el niño en una mano, o sea, es decir, con una mochila llena de cosas a la misma velocidad que ibas antes. Entonces, eso te creaba
pues la inseguridad, los quebraderos de cabeza que comentaba ella, de decir, no soy buena madre porque tú te echabas en cara a ti misma, no le estoy dedicando a mi bebé todo el tiempo que me gustaría, y también te echabas en cara, y como científica no estoy haciendo todo lo que quiero hacer. O sea que al final era una... horror, porque estabas constantemente en una lucha contra ti misma, en tu faceta madre y en tu faceta científica, ¿no? Esas cosas, afortunadamente, yo creo que desde que hay asociaciones como esta, la de Mujer, Investigación y Ciencia, o la de Investigadoras y Tecnólogas, y todas estas, esto se ha ido visibilizando y nos hemos ido dando cuenta. Pero sí existen pequeñas cosas sutiles que casi nadie se va dando cuenta, pero que están ahí. Y, por ejemplo, mira, una compañera me comentó una vez que yo me quedé impactada, digo, pero ¿esto cuándo fue? Y no fue hace mucho. Iba en un barco oceanográfico, era una investigadora ya doctora, catedrática, de alto nivel, en un barco de la Armada, y de repente cuando estaban con el capitán del barco, el comandante, ¿no? En un momento determinado le pidió a esa investigadora, ay, mira, a ver si le podrías echar una mano y me planchas la camisa. O sea, eso es impensable, que un comandante se lo dijera a un investigador hombre de alto nivel, se lo dijo a ella, porque la vio más mujer que científica. O sea, la vio, bueno, y ya bueno, se agarró un enfado tremendo, y desde luego le dijo que ella no estaba allí para planchar camisas ni a nadie, ¿no? Es decir, que sí que siguen habiendo pequeños piedritas en el camino, que esperemos que no sean tanto para nuestras hijas, y desde luego que para nuestras nietas ya haya desaparecido. Esperemos, sí. Pues sí, parece que nuestros espectadores no se animan, espectadores y espectadoras no se animan a preguntar en el chat. Que, bueno, no sé, me ha encantado la charla de las dos. Y, perdón, acaba de aparecer un comentario. Muchas gracias por las charlas. Yo tengo una pregunta para Adriana y otra para Mai. Nos comenta Observador. ¿Qué materia, para Adriana, qué materia se transporta en la barra de la galaxia y si eso tiene algún efecto en nuestro sistema solar? Hola, gracias por la pregunta, Observador. Es un nombre muy adecuado. La materia es, bueno, yo les comentaba que las galaxias tienen estrellas, gas y polvo. Las barras pueden transportar estrellas y gas. Normalmente cuando hablamos de estrellas es más una redistribución, porque la barra, al ir moviéndose dentro de la galaxia, consigue redistribuir las estrellas que están en ella. El gas sí que podemos hablar más de un transporte, de ir moviendo el gas hacia el centro de la galaxia. ¿Esto tiene un efecto en nuestro sistema solar? Bueno, el caso es que dentro de la Vía Láctea, el sistema solar ahora mismo está en una posición alejada de la barra. Está bastante más afuera, y además ni siquiera en la orientación a lo largo de la dirección donde estaría la barra. Entonces ahora mismo no tiene ningún tipo de efecto. ¿Qué ocurriría si nuestro sistema solar estuviese en la barra de la Vía Láctea? Pues tampoco tendría un gran efecto, en el sentido de que, bueno, en la galaxia, aunque tengamos todo este material, realmente hay mucho vacío. O sea, las estrellas están separadas unas de otras, el gas está por ahí disperso, pero las estrellas no están chocando continuamente, ni en las zonas de mayor densidad. Entonces, lo que sí podríamos ver, y es algo que ocurre en general, es que las estrellas van cambiando su posición dentro de la galaxia. Ya no es solamente que giren con toda la galaxia, sino que sí es verdad que hay un movimiento de las estrellas dentro de la galaxia, de tal manera que nuestro Sol, aunque hoy no esté en la zona de la barra, puede haber estado o podría estar en el futuro dentro de la zona de la barra. Pero no va a ser un efecto, si estamos pensando en algo catastrófico o impactante, no lo va a hacer. Todo es sutil, todo es suave dentro de la galaxia. No sé si eso responde a la pregunta exactamente como quería. Si no, pues estoy encantada de que precise o que comente más y explico mejor. Gracias. Gracias a ti, Adriana. A ver si Observador se anima a comentar sobre la respuesta. Y bueno, parece que lanza otra pregunta, y esta es para Mai.
que justo por YouTube ha visto una campaña sobre Ecoembes, sobre la gestión del plástico. Según los datos de la charla, es claro que no se gestionan bien los desperdicios que deberían hacer los gobiernos. Creo que tiene que seguir escribiendo porque no vamos a esperar un poquito. Y mientras vamos a recordar a nuestro público, a nuestros espectadores y espectadoras, que si se animan a participar en el chat, participarán en el sorteo de merchandising de Guaguas Municipales. Un pack de una camiseta, un pendrive, una libreta, un bolígrafo y una bolsa. Un estupendo regalo que nos hace nuestra coorganizador de este evento, Guaguas Municipales. Arabela, sí. Yo sí puedo comentar, Sí, claro. que me gustó mucho la charla de May, en lo que Observador acaba su pregunta. De acuerdo. Y respecto a eso que dice Observador de los desperdicios y justo lo que tú comentabas, May, del Himalaya, la verdad que yo cuando has dicho lo de la Antártida me ha sorprendido mucho, pero el Himalaya la verdad que no me sorprende nada porque yo tuve la suerte de estar por allí haciendo, bueno, no subí al Everest, no sé exactamente dónde tomaron la medida de... Arriba del todo, claro. Arriba, pero no me sorprende porque lo que vi abajo en el Annapurna, que hice la ruta del Annapurna, es que va una cantidad de gente con total cero conciencia, vamos, es una cosa que mucha más basura de la que hay aquí debajo de mi casa, es que la verdad que muy mal, eso habría que regularlo efectivamente porque un paisaje natural tan espectacular y la verdad que a mí me sorprendió tan negativamente la basura que hay allí. Sí, pues fíjate, lo que dicen en ese artículo, que efectivamente lo primero que pensé yo cuando vi el artículo, digo, bueno, estos son la cantidad de gente que va allí arriba y que van con material de alta montaña, que la mayor parte son fibras plásticas. Pero es que lo que encontraron fueron muchas fibras que había venido, o ellos suponen, por las corrientes de aire. Es decir, que no es solo la fibra que transportamos nosotros cuando los turistas, yo no, ni se me ocurre ir al Himalaya, no soy tan aventurera, que los que van y suben y llevan material plástico, sino también nuestras corrientes. Vivimos en un mundo global, entonces las corrientes de aire transportan esas fibras que son muy volátiles, son de muy poco peso y las llevan hasta el Himalaya, o sea que no hace falta que vayan a escaladores, llegan también por el aire. Gracias. Sí, Adriana, comenta Observador que muchas gracias, que se queda tranquilo y pone el smile con la gotita de sudor. Y para May, la pregunta es ¿qué acciones deberían tomar los gobiernos y en el caso de España sobre Ecoembes en particular, ¿no? Sobre la gestión de los residuos? Sí. Bueno, pues yo, a ver, esto es un problema un poco delicado porque yo creo que también el tema como se está gestionando con empresas privadas no es la solución del problema, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, pues he estado viviendo allí un tiempo y he visto cómo lo llevan. La gente, hay plantas de reciclaje, entonces tú en tu casa tienes, pues acumulas X botellas, X bricks y lo que sea, lo que tengas, lo llevas a la estación de reciclaje y te dan un dinero, te pagan un dinero, a lo mejor nada, a lo mejor te llevas $20, pero ellos los americanos, pues muy contentos con esos $20, se toman una cervecita y unas tapitas o lo que sea y tan contentos que se van, ¿no? Aquí el sistema no es así, nosotros, el ciudadano, estamos dando gratuitamente la materia prima, se la damos a un contenedor que lo gestiona una empresa que por otro lado se lleva una subvención pública para que lo gestione y al final el problema no se gestiona, no hay reciclado. Entonces, algo no está funcionando. Yo creo que hay, por ejemplo, también, he visto también en Japón unas máquinas que iguales que las máquinas expendedoras de refresco, estas son máquinas que recogen las latas de refresco o las botellas de cristal de los refrescos y te devuelven 5 céntimos, pues ya está. Si tú no tienes ganas no eres consciente y no tienes ganas de recoger tu material, siempre habrá alguna persona más necesitada que se va a dedicar a buscar todo ese material y cambiarlo por dinero, ¿no? Y yo creo que eso sería mucho más la solución, ¿no? Y nada de
pues intentar venderle, como lo que hemos estado haciendo, vendiéndole a China los residuos plásticos hasta que China se ha cansado y ha dicho que ella ya no va a coger basura de más nadie. Y entonces, ¿qué? No hemos aprendido a gestionar nosotros nuestros propios desechos. No tenemos que contar con terceros países que lo hagan, ni con empresas privadas que lo gestionen. Yo creo que simplemente un cambio de mentalidad, una devolución del casco, o como yo recuerdo cuando pequeña, el agua o los refrescos, tú te llevabas el casco del clipper y lo devolvías y te descontaban un poco por el casco en la botella nueva que te fueras a comprar. Pues volver a algo así, de tal manera que se recicle, que el propio consumidor vea un incremento en su dinero, a lo mejor, haciendo esa actividad un poco más ecológica, y además pues y aprender a intercambiar y a reutilizar las cosas, ¿no? Yo creo que iría por ahí, porque el sistema que estamos haciendo está claro que funcionar no funciona. Pues sí. Se me olvidó comentar que María José Sánchez dio las gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que se refería a Adriana, pero bueno, las dos son doctoras, o sea que va para las dos. Y Flip Classroom dice, muy interesante, como siempre, May, gracias. También tenemos otra cuestión en el chat de Alien Tecnológico para quien la quiera responder. El agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea, ¿acabará consumiéndola? A la Vía Láctea se refiere. Adriana, ¿tú qué opinas al respecto? No. O sea, gracias por la pregunta, pero la respuesta es no, no es opinión. Bueno, en ciencia vamos a ver qué descubrimos en el futuro, pero en principio no, porque lo que comentaba, quería yo hacer hincapié, lo hago de nuevo, para que la fuerza de gravedad del agujero negro atraiga material o incluso la luz, tiene las cosas que estar, tiene esa materia que pasar muy cerca, muy cerca, muy cerca. Está ese punto de separación que es el horizonte de sucesos, eso ocurre muy cerca del agujero negro. Entonces no va a consumir a la Vía Láctea. Nosotros estamos muy tranquilos aquí y no, imagínense, es que si eso fuese así, con todos los agujeros negros supermasivos que hay, y es más, el otro tipo de agujeros negros del que yo no he hablado, pero les he dicho, hay más agujeros negros, pues ya estaríamos consumidos, porque hay un montón de agujeros negros por ahí. Así que no, la clave está en que lo que consume, que tampoco es una palabra correcta porque no es que se desintegre, tiene que estar muy cerca del agujero negro. Así que no hay problema. Ahí Muy está bien. la Vía Láctea y va a aguantar unos añitos. Nos quedamos tranquilos. Sí, yo pregunto, porque igual que hay sumideros, también hay formación de estrellas y formación de galaxias también, ¿no? Bueno, son dos cositas diferentes, porque está por un lado la teoría, que es pura teoría y no hay constatación científica, de que hay agujeros y sumideros, digamos, de materia, pero eso es teoría. Pero luego está la formación de materia en sí, de como tú dices, de formación de estrellas, formación de galaxias. Bueno, las galaxias se forman, son un conjunto de estrellas, se forman porque se ligan gravitacionalmente todas esas estrellas. ¿Cómo se forma una estrella? Una estrella se forma del gas, del colapso gravitatorio del gas. La bolita de gas, la nube de gas, se va haciendo más pequeña por la atracción gravitatoria hasta que se condensa tanto que forma estrellas. Y bueno, pues eso es formación de materia. Luego la teoría de que puede haber puntos donde se genera materia, pues esto no, yo aquí no entro porque no soy experta, no sé cuánto desde luego no hay evidencias observacionales y yo soy observadora, como nuestro preguntón, entonces no quiero entrar a discutir. Pero sí, luego por supuesto hay formación de estrellas y formación de galaxias, por supuesto. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, yo creo que no hay... Alguien tecnológico dice muchas gracias por la respuesta. Bueno. Y muy bien, en lo que esperamos, a ver si alguien más se anima a preguntarles, pues recordar otra vez que estamos en vivo y en directo desde la sala multimedia del IDETIC en Tafira, en Gran Canaria, y que hoy nos acompañan la doctora en astrofísica Adriana de Lorenzo Cáceres Rodríguez, y la catedrática de zoología May Gómez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Si se han conectado en este momento y no han visto las interesantes charlas que nos han dado,
pues lo podrán ver posteriormente en nuestro canal de YouTube, al igual que todas las charlas que se han emitido desde el pasado 8 de febrero, las tendrán disponibles en este canal de YouTube para que puedan disfrutar de ellas. Observador dice muchas gracias a las dos y pone un icono de aplausos. Y bueno, yo creo que ahora vamos a dar paso al sorteo. Si no me equivoco, son 5 personas las que han participado en el chat. Así que, si me permiten, voy a hacer el número random en ¿cómo se dice? En una página de internet. A ver. Vale. 6 personas. Me está diciendo nuestra... 7 personas. Muy bien. Pues vamos a cambiar los números. Desde 1 hasta 7. El 4. El 4 y la cuarta persona que ha participado es nuestra ganadora. Loide, ¿quién? Si puedes... a ver. ¿Quién se ha llevado ese maravilloso obsequio de guaguas municipales? Yo creo que es, a ver, por orden de aparición. Eva Domínguez. Pues Eva Domínguez, ponte en contacto con nosotros, por favor, en el correo info@mujereducacionyciencia.org para comentarte cómo hacer para recoger ese estupendo regalo. Pues nada, hasta aquí nuestra quinta jornada del ciclo Mujer y Ciencia de esta quinta edición en el año 2021, que debido a la pandemia que estamos sufriendo es online, pero bueno, tenemos la ventaja de que podemos disfrutar desde casa y después incluso de que se hayan emitido las charlas, las podemos ver en el canal de YouTube tantas veces como queramos. Toda la información acerca del ciclo la tienen en nuestra página web mujereducacionyciencia.org. Recuerden que el próximo jueves 25 de febrero tenemos a las 5:30 a la doctora Sara Montes de Oca Esponda con su charla Contaminantes en el mar, lo visible y lo invisible, y a las 6 la doctora María Dolores Marrero que nos contestará la pregunta de si puede la ingeniería ayudar a aprovechar los residuos de las plantas invasoras. Muchas gracias de nuevo, Adriana y May, por haber estado con nosotros esta tarde y por habernos iluminado un poco más en nuestra ignorancia acerca de las galaxias y de los microplásticos. Y como siempre, les esperamos aquí en vivo y en directo el próximo jueves 25 de febrero. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde, gracias.